Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos regala. Como siempre suelo decirlo, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo. Te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes, el poder abrir nuestros ojos, el poder declarar que estamos en pie, no por nuestros méritos personales, es por tu misericordia por la cual nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Gracias porque también podemos declarar una verdad, como dijo el salmista: yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias, papito lindo, por cada persona quienes escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza maravillosa que Dios nos ha dado. Ya estamos prontos a terminar. El tema es: las señales de Dios son un llamado al arrepentimiento. Ya les hice una introducción explicándoles bíblicamente que Dios envía señales para que el pueblo de Dios las entendamos, tengamos la capacidad de poderlas leer, transmitirlas, advertirlas y hacer cambios en nuestra vida, porque de lo contrario pues sería un acabose, sería para nosotros el mayor descuido de toda nuestra vida. Entonces necesitamos alinearnos a la palabra del Señor. La venida de nuestro Dios está extremadamente cerca. Entonces es necesario que nosotros entendamos esta verdad. Entonces, entendiendo que las señales de Dios son un llamado al arrepentimiento, entonces yo les estoy mostrando bíblicamente qué es lo que debemos hacer al ver estas señales. O sea, listo, ya me las mostraron, ya me comprobaron bíblicamente que Dios envía señales para que sepamos leerlas, para advertirnos. Dios no nos deja desprovisto, no nos deja hacia la deriva, sino que nos enseña de una manera muy acertada y muy clara. Entonces, el primer principio, como para recapitular, el primer principio que aprendimos es que no podemos olvidar ni ignorar que Cristo vendrá por segunda vez a levantar su iglesia. Ese fue el primer principio que aprendimos. En el día de ayer estuvimos hablando, nos tomó 2 días más este principio. ¿Qué otra cosa debemos hacer al ver estas señales? Número 2, entender a plenitud que lo único que va a permanecer para siempre es su palabra, y se los mostré bíblicamente y estuvimos profundizando un poco acerca de eso. Hay muchos textos más, pero yo lo dejo para que usted también profundice. Y el tercer punto que vamos a ver hoy, qué es lo que debemos hacer al ver estas señales, es apartarnos de la vida de pecado y comenzar a vivir para Dios. Voy a volverle a repetir esto: apartarnos de la vida de pecado y comenzar a vivir para Dios. El versículo 34 y 35, que lo mencionamos incluso en el día de ayer, de Lucas capítulo 21, la exhortación que el autor de Lucas, el libro de Lucas, aquí Lucas nos está diciendo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ni de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces aquí hay una advertencia, mis amados hermanos, para que nos alineemos a la palabra de Dios, para que nos apartemos de la vida de pecado. Y yo quiero decirle algo que quiero que lo tome sin demeritar su compromiso, pero que lo tome con mucha seriedad y mucha fuerza. Es porque hay miles de personas que llevan una vida cristiana, y lo voy a decir de esta manera, de compromisos cristianos, pero que no llevan una vida consagrada a Dios. Es decir, es el prototipo de personas que no tienen problema en congregarse, no tienen problema con oír la palabra, es más, no tienen problema ni con predicar,
no tienen problema con asistir a los discipulados para ser enseñado, les gusta ir a encuentros, a campamentos, incluso tienen responsabilidades y privilegios ministeriales a cargo de liderazgo, tanto en el altar, puede ser adoradores, predicadores, pero no han podido entender que tienen que apartarse de la vida de pecado. Es decir, llevan una vida totalmente desconectada de los principios de Dios, pero hacen todo en la iglesia, o sea, y hasta lo hacen bien, o sea, están dentro de la iglesia, mientras están en la iglesia, fluyen bien en el don, en el talento, en la capacidad, en la habilidad, interactúan con las personas, hasta predican bien, no tienen problema con congregarse, pero no tienen tampoco tienen un descuido, diríamos de esta manera, de llevar una vida como que no han entendido el evangelio, que tienen que apartarse y vivir para Dios, que la práctica que están teniendo, sea abiertamente o escondidas, no glorifica al Señor. Entonces la exhortación que hace Lucas cuando dice que cuidemos el corazón para que no se cargue de glotonería, de ese desenfreno de placer, entonces el corazón que no es dirigido por Dios se enfoca con mucha facilidad en los ofrecimientos del mundo. Si no le entregamos nuestro corazón, la Biblia, hay muchos pasajes en la Escritura donde la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. O sea, permite que sea Dios quien tome tu corazón, que no seas tú manejándolo, controlando. Tenemos que rendirlo a nuestro Dios, porque si no terminas siendo un cristiano que aprendes a hablar el lenguaje cristiano, a servir incluso y hacerlo con tus dones y con tus talentos, pero como que no has entendido que la vida que estás llevando no está glorificando al Señor. O sea, porque no te has apartado de la vida de pecado. Incluso tenemos cantidad de personas que decían, yo nací en el Evangelio. A mí mis padres me educaron en el Evangelio, pero yo no recuerdo, o sea, que sean un ejemplo dentro de casa. En la iglesia, sí. Afuera, sí, como decimos nosotros, luz de la calle y oscuridad de la casa. Entonces los hijos aprendieron a ver padres o madres o hermanos que funcionaban bien afuera, dentro de la iglesia, mientras estaban en la iglesia, en todas las actividades, pero en lo cotidiano, en la vida diaria, dentro de casa, había un lenguaje grotesco de altanería, de rebeldía, de falta de respeto, y uno dice, pero o no han entendido el evangelio, o no saben que incluso las mismas señales que Dios está diciendo, señales que Dios da, es un llamado para arrepentirnos. Entonces, como si Dios dijera, dejen de estar sirviendo de esa manera y conságrense realmente a la vida de Dios. Y qué mejor manera de entenderlo como lo dice Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15 al 17. Mire lo que dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es el enfoque del cristiano? Aquí, según este pasaje, hacer la voluntad de Dios, permanecer en su palabra, ser dirigidos por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, porque si no, el mundo nos absorbe. El mundo hace que entremos en esa lucha y también Juan dice, Dios, el reino de Dios no tiene nada que ver con el mundo, como mucha gente dice, es que estamos en el mundo hay que disfrutarlo, hay una sola vida, tenemos que gozar, pero cuando ellos piensan en gozar, no es gozar en la manera sana, sino con placeres, con promiscuidad, con adulterio, con fornicación, con licor, con una vida desenfrenada, con desobediencia a los padres, viviendo a la manera de ellos. Entonces Dios está diciendo, el mundo, como el mundo dirige,
como muchas personas se dejan dirigir por el mundo, como dice la Biblia, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo al espíritu que opera en el mundo, el espíritu de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Entonces Dios, a través de la palabra, dice, mire, si alguna persona ama más el mundo y está más inclinado hacia el mundo, no importa que sirva, no importa que haga muchas cosas, la Biblia dice, el amor del Padre no está en él. No está en él, porque su corazón, aquí no estamos hablando de fallarle al Señor en algún momento, no, aquí estamos hablando de personas que aunque saben toda la terminología eclesiástica y saben todo lo que tiene que ver con la iglesia, incluso sirviendo, pero no se han apartado de la vida de pecado, no se han apartado. Ahora, ¿por qué? Porque el mismo pasaje lo aclara, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces hay mucha gente que su vida es dirigida por impulsos carnales, no por principios escriturales. Su vida es dirigida por los deseos de los ojos, por lo que ve. ¿Y qué culpa tengo yo si me gusta? Dios me creó para ver, Dios me creó para poder disfrutar la vida. Y otros no se enfocan quizás en la carne, que también tiene que ver un poquito de vanagloria, y los deseos de los ojos, sino que otros comienzan a elevarse en prepotencia, en la vanagloria de la vida. Piensa que el colgar un diploma en la pared, el prepararse y hacer a Dios a un lado, como que agarró el mundo entero. Entonces está completamente desenfocado. Ahora, mire lo que dice la palabra en el versículo 17. Dice, el mundo pasa. Bueno, voy a leer completo el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. O sea, son placeres momentáneos que no tienen que ver nada con Dios, que son provocados por los mismos deseos que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces dice la Biblia, esos deseos, todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, el versículo 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Mire qué hermoso esto. Conociendo el tiempo, o sea, ya has visto muchas señales, ya has visto muchas advertencias. Por favor, basta ya. Es tiempo de levantarnos de ese sueño, de ese adormecimiento espiritual que no está sumando a tu vida espiritual, que no estás viendo resultados, que te están estancando. Es tiempo de levantarnos de ese sueño. Ahora, escuche lo que dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, hay como si pudiéramos decirlo, como un aceleramiento del cumplimiento de todas estas promesas, y Dios está hablando, diciendo, tienen que arrepentirse, yo quiero salvarlos, tienen que alinear su vida. Y yo creo que esta palabra está siendo muy puntual para que nosotros comencemos a hacerlo a la manera de Dios. Te invito a que medites en esta palabra y mañana continuamos si Dios lo permite. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.